Todos los días comenzaban igual para Andrés. El despertador sonaba temprano, el cuerpo se levantaba cansado y la mente ya estaba llena antes incluso de salir de casa. Trabajaba sin parar, cumplía horarios, asumía responsabilidades, hacía todo lo que se suponía que debía hacer para avanzar en la vida, y aún así sentía que algo no se movía. Desde fuera parecía una persona responsable, comprometida y constante, alguien que no huía del trabajo ni de las obligaciones. Pero por dentro, la sensación era distinta. Cada día terminaba con la misma pregunta silenciosa. Si me esfuerzo tanto, ¿por qué nada cambia? Había aprendido que el sacrificio siempre trae recompensa, que madrugar, insistir y aguantar eran señales de carácter, que Dios ve el esfuerzo y honra a quienes no se rinden. Por eso, cuando los resultados no llegaban, la confusión comenzaba a crecer. No entendía qué estaba haciendo mal, porque no estaba haciendo menos que los demás. Muchas veces hacía más. Con el paso del tiempo, el cansancio dejó de ser solo físico. Era un cansancio interno, profundo, difícil de explicar. No era únicamente falta de descanso, era la frustración de sentir que la vida estaba detenida en el mismo lugar, mientras otros avanzaban con aparente facilidad. Cada nuevo día traía una pequeña esperanza. Tal vez hoy algo cambie. Tal vez hoy llegue esa oportunidad. Tal vez hoy Dios abra una puerta. Pero el día terminaba, una vez más, igual que los anteriores, y esa espera constante empezó a pesar más que el propio trabajo. En los momentos de silencio surgía una sensación incómoda. No era rebeldía, era confusión, porque cuando haces todo bien y aún así no avanzas, el corazón empieza a preguntarse si el problema es el esfuerzo o si hay algo más que todavía no estás viendo. Todavía no lo sabía, pero la respuesta no estaba en trabajar más ni en exigirse aún más. Estaba en algo mucho más profundo que poco a poco comenzaba a revelarse. Con el paso de los meses, la rutina comenzó a pesar de una forma diferente. Ya no era solo cansancio físico, era una sensación constante de estar corriendo sin salir del lugar. Cada día estaba lleno de tareas, compromisos y responsabilidades, pero al final de la semana, del mes, del año, la vida parecía exactamente igual. Nada avanzaba como se esperaba. Había comparaciones inevitables. Personas que parecían esforzarse menos y aún así progresaban. Otros que no cumplían horarios tan estrictos, pero lograban resultados visibles. Esa comparación silenciosa no generaba envidia, sino confusión. Porque cuando uno hace todo bien y aún así no ve frutos, el corazón empieza a preguntarse qué está fallando. La fe, que antes era un refugio, comenzó a mezclarse con preguntas difíciles. Oraba, pedía dirección, confiaba en que Dios estaba viendo cada sacrificio. Sin embargo, las puertas seguían cerradas. Las oportunidades no llegaban. Y aunque nunca dejó de creer, empezó a sentirse cansado de esperar. Había noches en las que el cuerpo descansaba, pero la mente no. Pensamientos repetitivos, dudas constantes y una presión interna que no daba tregua. ¿Será que no es suficiente? ¿Será que Dios espera algo más? ¿O será que el problema no está en el esfuerzo, sino en el camino elegido? Con el tiempo, comenzó a hacer aún más horas, más sacrificios, menos descanso, como si aumentar el ritmo pudiera forzar el avance. Pero el resultado fue el contrario. El cansancio se profundizó, la motivación se debilitó y la sensación de estar estancado se volvió más intensa. Había una lucha silenciosa entre la responsabilidad y el agotamiento.
entre la necesidad de seguir y el deseo de parar, porque detenerse parecía fracaso y seguir parecía obligatorio. Nadie veía esa batalla interna. Desde fuera, todo seguía pareciendo normal. Pero por dentro, algo empezaba a romperse, no de forma ruidosa, sino lenta. Una esperanza que se desgastaba, una fe que pedía respuestas, y un corazón que comenzaba a entender que quizá avanzar no siempre significa hacer más, sino aprender a mirar con otros ojos. Todavía no lo sabía, pero el estancamiento no era un castigo, era una señal, una pausa forzada que escondía una verdad que aún no había sido revelada. Hubo un momento en el que el cansancio dejó de ser una sensación pasajera y se convirtió en un estado permanente. No importaba cuánto descansara, cuánto intentara animarse o cuánto se repitiera que todo valía la pena. Por dentro, algo seguía pesado. Era como si la vida estuviera en pausa mientras él seguía avanzando solo por inercia. Empezó a notar que ya no se levantaba con ilusión, sino con obligación. El trabajo seguía ahí, las responsabilidades también, pero el sentido se había ido diluyendo. Cumplía con todo, pero sin alegría. Hacía lo necesario, pero sin esperanza. Y esa desconexión interior comenzó a doler más que el propio esfuerzo. Había momentos en los que se preguntaba si realmente estaba viviendo o solo sobreviviendo, si todo ese sacrificio tenía propósito, o si simplemente estaba atrapado en un ciclo que nunca se rompía. Cada intento de avanzar parecía chocar contra una pared invisible. Nada se derrumbaba, pero nada crecía. La oración también cambió. Ya no eran palabras llenas de expectativa, sino suspiros cargados de cansancio. No pedía cosas grandes, solo claridad. No pedía caminos nuevos, solo entender por qué el camino actual parecía no llevar a ningún lugar. Y ese silencio como respuesta empezó a inquietar. Comenzó a sentir una presión interna difícil de explicar. No era solo miedo al fracaso, era miedo a pasar la vida entera esforzándose sin llegar a nada, a mirar atrás y descubrir que dio todo, pero nunca se dio a sí mismo la oportunidad de detenerse y escuchar. Las comparaciones se intensificaron, no porque quisiera competir, sino porque buscaba entender. Personas que tomaban decisiones arriesgadas parecían avanzar. Otros que sabían decir no parecían tener más paz. Y ahí surgió una pregunta que evitó durante mucho tiempo. ¿Y si el problema no es que no hago suficiente, sino que hago demasiado sin dirección? Esa pregunta lo desestabilizó, porque toda su identidad estaba construida sobre el esfuerzo, sobre la constancia, sobre no rendirse nunca. Pensar que quizá estaba avanzando en la dirección equivocada era admitir que años de sacrificio podían necesitar ser replanteados. Pero ignorar esa inquietud ya no era posible. El cuerpo estaba agotado, la mente saturada, el corazón vacío. Algo tenía que cambiar, aunque todavía no supiera qué. Solo sabía que seguir igual ya no era una opción. Aún no comprendía el propósito de esa pausa. Aún no veía la enseñanza detrás del estancamiento. Pero muy dentro comenzaba a intuir que Dios no estaba ausente. Tal vez estaba intentando mostrar algo que solo se entiende cuando uno se detiene. La respuesta no llegó de forma repentina, ni como una revelación ruidosa. Llegó despacio, casi en silencio, en medio del cansancio acumulado. Un día cualquiera, al detenerse un poco más de lo habitual, comenzó a entender algo que había ignorado durante años. No todo esfuerzo produce avance, y no todo sacrificio es dirección. Comprendió que había estado corriendo sin preguntarse hacia dónde, que había confundido movimiento con progreso,
que trabajar sin parar no siempre significa avanzar, especialmente cuando el corazón va por un lado y la vida por otro. Esa comprensión no trajo alivio inmediato, pero sí claridad. Por primera vez, dejó de pedirle a Dios fuerzas para seguir y empezó a pedirle sabiduría para entender. Dejó de orar solo para que las puertas se abrieran y comenzó a preguntarse si estaba insistiendo en puertas que no eran para él. Y en ese cambio de oración, algo se acomodó por dentro. Entendió que Dios no mide la vida por horas trabajadas, ni por sacrificios acumulados, que el valor no está en agotarse, sino en obedecer, que muchas veces el estancamiento no es castigo, sino protección, una pausa necesaria para evitar avanzar en la dirección equivocada. Al aceptar eso, el peso empezó a disminuir. No porque los problemas desaparecieran, sino porque dejó de cargar con expectativas que no le pertenecían. Dejó de compararse, dejó de exigirse más de lo que el alma podía sostener, y poco a poco comenzó a recuperar algo que había perdido: paz. Aprendió que avanzar también implica saber detenerse, que decir no a ciertos caminos es tan importante como decir sí a otros, que descansar no es fracasar y que Dios no se glorifica en el desgaste constante, sino en una vida alineada con su propósito. Si esta historia se parece a la tuya, tal vez hoy no necesitas trabajar más, sino escuchar con más atención. Tal vez Dios no te está pidiendo más esfuerzo, sino más discernimiento. Reconocer eso puede ser el primer paso para salir del estancamiento. Si lo sientes en tu corazón, escribe en los comentarios una frase corta que represente lo que estás viviendo ahora mismo. Algo como necesito dirección o quiero avanzar con propósito. No para explicar, solo para reconocer. Si este mensaje tocó algo dentro de ti y deseas seguir escuchando historias como esta, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos relatos que ayudan a encontrar claridad cuando el esfuerzo ya no parece suficiente y el corazón necesita respuestas. Y ahora, una oración. Dios amado, hoy coloco delante de ti a cada persona que se siente cansada de esforzarse sin avanzar. Tú conoces cada madrugada, cada sacrificio y cada frustración silenciosa. Danos discernimiento para entender tus tiempos, valentía para soltar lo que no viene de ti y paz para confiar en que detenerse también puede ser parte del camino. Guíanos hacia una vida con propósito, equilibrio y verdad. Amén.